Teño que aguantar a respiración. Primer barco que tuve en veciños e veciñas de Ourol. Hoxe é grato presentar aquí a esta xente que nos ven aquí deleitar con estas pezas musicais. Non vos riades porque dame vergonza. Bueno, pois, esta asociación cultural Milleiro do Ourol naceu fai o 7 de marzo do ano pasado, xa cumplimos máis dun ano. Polo tanto, celebramos hoxe
unha sardiñada e unha foliada popular, así como este concerto homenaxe a don José Antonio Carballido. Traía escrito todo este discurso, pero eu penso que aforro as palabras, porque non veño aquí a aburrir nin casar a naide ca miña dialéctica. Non hai naide mellor que poida falar de José Antonio Carballido, senón que unha persoa moi achegada a él. Eu non vou relatar os seus libros, nin as súas pezas musicais. Quen pode falar del, eu penso que debe ser un familiar, que hoxe se atopa aquí, que a neta de José Antonio, que vamos lle dar un aplauso, e que vai vir falar en nome do seu avó. Bueno, en primer lugar, en nombre de toda nuestra familia, queremos daros las gracias a todos por estar aquí compartiendo un momento tan importante y tan especial para nosotros. Queremos también agradecer a los organizadores por el reconocimiento a toda la trayectoria profesional y personal. Hablo en nombre de todos, así que de nuestro padre, abuelo, tío, esposo, de José Antonio. Trayectoria profesional que empezó con unos primeros pasos trabajando en la farmacia, siendo aún casi un niño, desarrollando más tarde la labor de ATS y dirigiendo el negocio familiar que él mismo creó. Trayectoria personal marcada, además de por su amor y dedicación a su esposa, hijos y nietos, también por sus aficiones, la escritura y la música. Ya en su juventud se dedicó con gran esfuerzo y ahínco a ellos, a su violín y a su flauta, llegando a dirigir una orquesta. Afición que tuvo que interrumpir por motivos laborales para sacar adelante a su familia, pero que retomó, si cabe, aún con más fuerzas tras la jubilación, cuando su hermano Amador, en paz esté, le regaló el violín de su hijo. A cualquier faceta de su vida se dedicó y se dedica con intensidad, con tesón e ilusión, ya sea para ayudar a su familia ante cualquier situación, para escribir un poema o una partitura, o para pelearse con el ordenador, que empezó a manejar tarde, pero que ya casi domina. Como todos sabéis, somos una familia repartida en puntos distantes de la geografía. Por eso falta gente a la que realmente le gustaría estar aquí. Y de hecho están, si no presentes, sí de pensamiento. También ellos quisieron participar de algún modo y por eso ahora quiero leer unas palabras que nos enviaron. Así, su sobrina Toni, Angus, Simón y Susan, desde Escocia, le dicen: sentimos no poder estar ahí contigo en este día tan especial para ti, donde te reconocen tu talento y habilidad para componer preciosas piezas de música, que seguro mucha gente disfruta escuchando ahora y en el futuro. Como se suele decir, detrás de un hombre importante siempre hay una gran mujer, en tu caso Vicenta, que es de donde te viene la inspiración. Muchas felicidades, estaremos pensando en ti y en toda la familia. Del mismo modo, su sobrino Juan, Sandra, Rosy y Fran, desde Puerto Rico, nos escribieron: hola Tonga. Y ustedes dirán, ¿quién es Tonga? Tonga es el amigo, el consejero, el que escucha, el que se pone una meta y llega, el que me sorprendió al llegar de la escuela con una escopeta de madera a mis 7 años y otras cosas que no se olvidan. Ese es Tonga, mi tío, sí, José Antonio Carballido, al que hoy se le hace un homenaje muy merecido. Nuestro deseo es estar presentes para disfrutar este momento contigo, pero al no poder ser, te deseamos muchas felicidades. Te queremos. Bueno, creo que sus palabras reflejan lo que todos sentimos y a las que todos nos sumamos. Así que tan solo resta darte las gracias por todo lo que haces y todos los buenos momentos que nos das. Pois vamos a descubrir aquí unha placa que bueno, pois conmemora o día de hoxe, que fai un ano a Asociación Cultural, como socio honorario ilustre escritor e músico daqui de Ourol, pois vou facer o acto de destapar a placa de bronce a don José Antonio Carballido. Viva Ourol!